Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy jueves, dándole gracias y orándole al Señor. Amén. Padre bendito, glorioso, celestial, Señor, te damos las gracias, Padre, por un nuevo día de vida, Señor, que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, para que tomes el control y dirijas esta reunión, Señor, de principio a final. Te la entregamos toda a ti, Señor. Te pedimos que bendiga enormemente al pastor, Señor, que trae tu hermosa palabra, Señor. Te pedimos que bendigas a los hermanos que traen la alabanza, Señor, para seguir glorificándote, Señor, alabando tu nombre, Padre. Te entregamos todo, Señor, para que seas tú quien tome el control, Señor. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, les voy a compartir una palabra que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Dice así: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Su palabra es maravillosa, porque aquí estamos proclamando la victoria. Ahora se encontró la solución, porque ahora está llegando las vacunas, hermanos. Las vacunas van a ser entregadas a todos en el nombre del Señor, porque el Señor nos trajo este control que tanto le pedimos. Él ya está controlando la situación, hermanos, así que la esperanza está todavía. Que así el cuidado tiene que seguir siendo de cada uno de nosotros, así que hay que seguir siendo prudentes hasta que sea definitivo que todos podamos estar vacunados y seguir continuando como a la nueva normalidad que el Señor nos está dando. Así, hermanos, hay que seguir cuidándose y agradecerle enormemente al Señor porque Él hizo todo esto posible. Amén, hermanos. Vamos a pasar a las alabanzas, así que preparen el espíritu y cantémosles gozoso al Señor. Amén.
siempre estás tú, y siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto, la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes, veo tu mano guiándome. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien. Mas no callarás, no te callarás. No es fácil no ponerse de pie y creer
ponerse de pie y creer. Cuando solo estés, recuerda que Él va contigo, camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene, no te dejará caer. Él va contigo, camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. Te dejará caer. No te dejará caer. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría. No importaría, tenga que pasar,
Hermanos, vamos a pasar a la palabra. Les voy a pedir que preparen su espíritu y me acompañen en la oración para poder recibirla de la mejor manera. Amén. Padre bendito, glorioso celestial, Señor, te damos las gracias por la maravillosa palabra que nos traes esta semana. Te pedimos, Padre, para que bendiga enormemente el pastor, Señor. Te pedimos también que nos des el entendimiento, la comprensión y el discernimiento para poder integrar tus palabras, Señor, y que en nuestras vidas podamos integrarla y poder seguir siendo obedientes, Señor, acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Es un tremendo gusto el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a tener unos minutitos para tocar un tema bastante interesante que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 51, en el verso 10. 51, 10. Dice así la palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo voy a volver a leer. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es interesante hablar del corazón porque por ejemplo, cuando Dios habla en la Biblia del corazón, no se refiere en la mayoría de los casos, ¿cierto?, al músculo que está situado en un hueco piramidal, situado en la cavidad torácica, en el pecho, y que cumple la función de bombear la sangre a todo el cuerpo. Por lo general usa esta palabra para comunicar y enviar un mensaje que tiene una orientación más amplia de la que nosotros le podamos dar. Entonces me gustaría hablar en sí del corazón que nosotros conocemos, pero también hablar del corazón que habla la Biblia, porque el corazón que habla la Biblia es totalmente diferente al corazón que habla usted y que hablo yo. Entonces el corazón, primero que nada, vamos a tener que clarificar eso, el corazón para Dios en estos textos es el asiento de las actitudes, las emociones y de la inteligencia. Es decir, no es simplemente ese músculo que cumple la tarea de poder irrigar sangre para todo el cuerpo, sino que tiene otras y trabaja enlazado con otras cosas que nuestro cuerpo, por la cual nuestro cuerpo se compone. Voy a decirla. Es el asiento, el corazón, que habla la Biblia, es el asiento de las actitudes, el asiento de las emociones y de la inteligencia, y se refiere mayoritariamente a la mente, a los pensamientos, a los sentimientos en general. Y con ello entonces espera encaminar a sus hijos para que tengan una comunión con Él de manera permanente. Por ejemplo, cuando en Éxodo 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo, lógicamente no se refiere al músculo ya mencionado, está indicado la actitud de rebeldía del faraón contra Dios. Lo que está reflejando aquí que hay una composición, hay una realidad que el faraón vivía para no dejar ir al pueblo de Dios. Y en el libro de Ezequiel, el mensaje está bastante claro con respecto a su pueblo, a nosotros, los cristianos. En Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón de carne y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Ese corazón de piedra que Dios menciona y que lo conoce muy bien, describe un estado de insensibilidad, describe un estado de indiferencia moral
situación terrible para la salvación. En el libro de Proverbios dice, el sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Miren lo que dice también en Marcos 2:6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus pensamientos, expresiones como sabio de corazón y cavilaban en sus pensamientos, muestra que se atribuían al corazón el asiento de la inteligencia. Entonces ya no es simplemente ese músculo, sino que está involucrado otras áreas del hombre. Estamos hablando del corazón que dice la Biblia, que dice la palabra del Señor, y dice claramente la palabra del Señor, y varios textos más que vamos a ir mencionando, que es el asiento de las emociones, el asiento de los pensamientos, el asiento de la mente, de la capacidad mental. Muy bien. Dice en Mateos 15:18, y dice, y la verdad es que no deja ninguna duda, que es un llamado y no debemos hacernos los tontos frente a este llamado. ¿Cuál es? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale, porque lo del corazón sale, los malos pensamientos, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Ahora la expresión sobre la cual medito siempre por mi propio bien es esta. Está en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen corazón, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el corazón malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ya? Es interesante. Entonces, debemos conocer bien nuestro corazón, que el ámbito en el cual la Biblia habla acerca del corazón es un ámbito más grande, más amplio de lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, por eso es que debemos evitar y conocer bien a Dios, y debemos huir de las pláticas vanas. No pueden evitar a veces hablar de otra cosa porque no se sienten en ambiente. Sin embargo, Dios insiste en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Ya? Entonces la guardia diligente del corazón es esencial para crecer en gracia en forma saludable. El corazón en estado natural es morada de pensamientos impíos y de pasiones pecaminosas. Porque cuando el corazón, como dice algunos pasajes de la Biblia, tiene tendencia al mal, no está hablando de ese músculo que irriga el cuerpo, está hablando de una capacidad mental, está hablando de la inteligencia, está hablando de un ámbito mucho más amplio, más grande. Entonces, debemos reconocer que demasiado a menudo se pronuncian palabras malhumoradas e impacientes. Los tales necesitan la presencia permanente de Cristo en el alma, y debemos reconocer que todos necesitamos de eso, de que Dios guarde o que nosotros guardemos el corazón. La Biblia nombra el corazón, y para que usted sepa, más de 900 veces, ya sea hablando del corazón o ya sea hablando de los corazones. Entonces, ¿qué es el corazón según la Biblia? Es obvio que como seres humanos tengamos un corazón físico. Está bien, es natural entender que nosotros tenemos un corazón físico, y que yo ya se lo he mencionado, que es un músculo que no piensa, porque la facultad de pensamiento está en la mente, en otra parte del cuerpo. Entonces, pero también todos estamos conscientes que tenemos algo en lo profundo de nuestro ser, de nuestra existencia, que reconocemos como el corazón intangible. Entonces, aquí entramos en otra área interesante.
Entonces debemos entender que tenemos el corazón, el músculo, pero también tenemos un corazón intangible. Yo he querido buscar en el diccionario qué sí es intangible para que podamos entender. Intangible significa que no puede ser tocado, por ejemplo, y ponemos algunos ejemplos. El tiempo es intangible, no puede ser tocado. Las estrellas son intangibles. Pero también dice que el corazón intangible merece extraordinario respeto y no puede y no debe ser alterado o dañado. Por ejemplo, otros ejemplos de algo intangible, una tradición es intangible. La libertad de expresión es también intangible. Entonces, ¿pero qué exactamente significa este corazón intangible? Desde que éramos pequeños hemos escuchado la palabra corazón en el lenguaje cotidiano, la literatura, la música y en otros contextos, y lo relacionan al sentimiento. Ahí tenemos otra razón. Cuando el hombre quiere llegar al corazón de su amada, lo trata de una canción romántica, porque quiere alcanzarla a ella. Está hablando precisamente no del músculo. Entonces, la mayoría de nosotros probablemente tengamos una definición general del corazón, pensando que el corazón es algo que está dentro de nosotros, que siente distintas emociones como el amor, el afecto o el dolor. En la base bíblica, el corazón no se define por un solo versículo, se trata o se transmite a través de muchos versículos y fácilmente podemos formar la idea de lo que quiere Dios decir cuando dice que debemos cambiar nuestro corazón o limpiar nuestro corazón. Me parece un poco difícil, por ejemplo, que el músculo que nosotros tenemos aquí en nuestro pecho, que le llamamos corazón, o que la ciencia le llama corazón, ¿cierto? Pueda ser limpio. Entiendo, porque yo he sido 3 veces limpio, me han destapado la arteria del corazón, pero me han destapado la arteria, me han destapado parte de un músculo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer acerca de nuestro corazón? Si hacemos una búsqueda en línea, por ejemplo, yo cuando estuve siendo operado del corazón, igual que mi hermano Pastor Miguel, ¿ya? Mi hijo del medio, Willy, me llevó al hospital, se metió a internet, todo lo que me estaba pasando a mí. Me dice, mira papá, esto te va a decir, sí, podemos llegar a muchas partes para que podamos ver del corazón. Pero va a estar hablando del músculo que la ciencia todos conocen, pero la Biblia habla de algo más profundo que el músculo, ¿no? Entonces, si nos hacemos una pregunta, ¿qué sucede con la condición de nuestro corazón intangible? Si descuidamos nuestro corazón físico, puede afectar nuestra vida en forma negativa, y Miguel y yo lo sabemos muy bien porque hemos tenido problemas al corazón. Cuanto más descuidar nuestro corazón, no físico, es decir, el intangible, puede también perjudicarnos, pero ¿cómo podemos cuidar de nuestro corazón si no lo conocemos? De modo que hagamos un análisis para conocer nuestro corazón, pero no conforme a nuestro entendimiento físico común, sino conforme a la palabra del Señor, que es lo importante, ¿no? Para esto vamos a ir y vamos a tratar de conocer mejor nuestro corazón yendo a Mateo 9:4. En Mateo 9:4, y dice así la palabra del Señor. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, se lo voy a repetir. En Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar es parte, entonces, podemos concluir que el pensar es parte de la mente. Pero el Señor Jesús lo dijo a los escribas, ¿por qué pensáis mal en sus corazones? Esto nos muestra que nuestra mente es parte del corazón, de lo que la Biblia llama corazón.
Mire en Hechos 11:23, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor. Con propósito significa tratar de tener una decisión firme o hacer algo. Significa usar la voluntad. De modo que este versículo nos muestra que la voluntad es parte del corazón. Mira lo que dice Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Cuando nos regocijamos con nuestras emociones, así que aquí vemos en nuestro corazón se goza como es de esperarse, entonces debemos concluir que también las emociones es parte del corazón que habla la Biblia. Entonces ya tenemos que el corazón que habla la palabra de Dios involucra nuestra mente, involucra nuestra voluntad, involucra las emociones e involucra la conciencia. Mira lo que dice en Hebreos 10:22. Acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena sentidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Tal y como este versículo lo muestra, nuestra conciencia es parte de nuestro corazón. Es interesante el tema, ¿no? Y sigamos, hermano. Mira lo que dice en primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, está mencionado en primera de Juan 3:20, debido a nuestra conciencia es la que nos reprende o nos condena. Y yo pudiera contarle muchas experiencias en relación a muchas veces en la cual la conciencia, en la cual Dios trabaja para hacernos entender que no estamos haciendo bien las cosas que pensamos hacer. Entonces, de modo que conforme a la Biblia, el corazón no solamente es algo con lo que debemos sentir emoción, ya que está compuesto de nuestra mente, nuestra voluntad y emoción. Yo tengo un listado acá de lo que es la composición del corazón. Primero nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra conciencia, y tenemos que concluir que el corazón piensa, que el corazón decide, que el corazón discierne el bien y el mal, y que el corazón es el órgano con el que amamos. El corazón es la puerta de todo nuestro ser. Entonces, mira lo que es interesante que podamos entender. Apocalipsis 3:20 dice, en otras palabras, el corazón llega a ser tanto la entrada como la salida de nuestro ser. Porque dice que Él está a las puertas, golpea y llama. Todo lo que entre en nosotros debe entrar por nuestro corazón, intangible, no por el músculo. Todo lo que salga de nosotros debe salir del corazón. Si recordamos nuestra experiencia al ser salvo, nos daremos cuenta que nuestro corazón funciona como un órgano que ama, al igual que como uno que es la puerta de entrada y de salida de nuestro ser. Cuando escuchamos el Evangelio sobre cómo nuestro Señor Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, nuestro corazón fue tocado. Sentimos la profundidad y dulzura de su amor para con nosotros, el cual Él murió por nuestras vidas para salvarnos. Entonces, no podíamos evitar, sino simplemente amarlo a cambio por todo lo que Él hizo por nosotros. Así que abrimos las puertas de nuestro corazón para creer en Él y recibirle. Acuérdese que también el corazón es el asiento de las emociones, inteligencia, pensamiento y sentimientos. ¿Ya? Entonces fuimos creados por Dios de una manera maravillosa, con un espíritu para contactarnos, recibirlo, contenerlo como vida y como un corazón para amarlo. Él quiere que
lo amemos incluso con todo nuestro corazón. Esta es la relación que el Señor quiere tener con su pueblo. Para ya ir finalizando este pensamiento, 4 cosas o 4 pasos en cuanto al tratar con el corazón. Estos 4 pasos deben refrescar todos los días los que buscamos al Señor. Primero, debemos tornar todos los días nuestro corazón al Señor. Y eso se hace a través de la comunicación. Y la comunicación se habla, Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Segundo, debemos ejercitar nuestro corazón para creerle a Él. Tercero, debemos tener nuestro corazón purificado en mala conciencia. Y cuarto, debemos renovarlo una y otra vez. La renovación de nuestro corazón no es un asunto que ocurra de una vez por todas. Creo que el apóstol Pablo estuviera aquí hoy día, necesitaría que su corazón fuera renovado. Y si el gran apóstol Pablo necesita que el corazón fuese renovado, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Debemos poner estos pasos en práctica en la vida. Por eso que es interesante que podamos meditar en el Señor. Por eso volvamos a Mateo 5:8, donde dice: bienaventurados los de corazón puro. La palabra bienaventurado, usted sabe lo que significa felices. Felices, bienaventurados los que tienen ese corazón puro, ese corazón limpio, para poder alabar al Señor. Quiero terminar con 3 versículos. Hechos 2:46, dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miren lo que dice Efesios 6:5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y Colosenses 3:2 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aleluya, qué interesante. Por eso que el corazón es mucho más amplio de lo que nosotros creemos lo que es. Por eso que debemos pensar en el Señor, porque el corazón intangible que habla la Biblia involucra el pensamiento, involucra el sentimiento, involucra las emociones, involucra y es mucho más de lo que nosotros pensamos. Quiero hacer una pequeña oración. Oremos al Señor para terminar. Padre, te damos gracias y te bendecimos en este día. Te ruego, Señor, que todos los que han escuchado tu palabra pueda, Señor, haber penetrado precisamente el tema que hemos estado hablando, a su corazón, Señor. Es decir, más que ese músculo, a todo lo que involucra, Señor, tu palabra, hablando acerca del corazón. Bendice a cada uno de los que han escuchado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Hermanos, llegó el momento de despedir esta hermosa reunión. Así les voy a pedir que me acompañen en la oración para dar término y poder irnos con la bendición del Señor. Amén. Padre bendito, glorioso, celestial, Señor, te damos las gracias por la hermosa reunión que tú nos has entregado el día de hoy, Señor. Te damos las gracias por tu hermosa palabra que nos trajo el pastor. Te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho posible todo esto. Sabemos que seguimos en tiempos difíciles, Señor, y sabemos que el control lo estás tomando tú, Señor. Nos das cada día más esperanza, Padre, y proclamamos la victoria hoy día en tu nombre, Señor. Te pedimos que bendiga enormemente a cada familia, a cada hermano que está aquí congregándose con nosotros, Señor, porque bendita sea tu palabra, Señor. Que tu nombre sea honrado, sea glorificado, Señor, porque tú lo vales, Padre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, llegó el momento de despedirnos y esperando que cada uno se vaya con la bendición de Dios. Amén. Que estén todos muy bien.